Entonces dice, exactamente, porque no hay bajo el cielo otro nombre por el cual debamos salvarnos, sino Jesucristo, Hijo de Dios. Póngame atención, Jesucristo, ahí está el centro de toda la salvación. Ahora bien, quienes no crean en Jesucristo, quienes no crean en la verdad de Jesucristo, entonces, ¿qué? Bueno, si miramos más al profundo de la Sagrada Escritura, dice el capítulo 6, versículo 51 del Evangelio de San Juan, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Y la cita que yo les di ahora, lo mismo de Mateo 28, 19, el que crea y se bautice se salvará. El que no crea y no se bautice no se salvará. Oye, esas son cosas concisas. Entonces los que creen en la nueva era, los que están en una falsa fe, que no es fe verdadera, los de las sectas, porque en Mateo 16, 13 dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no prevalecerán. Y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates queda atado en el cielo, lo que desates queda desatado en el cielo y en la tierra. Ese es el poder de las llaves. O sea que al cielo no se puede entrar si no es por medio de la iglesia. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Sagrada Escritura. Y entonces, los que proclaman que uno se puede salvar en otra parte, yo concluyo, entre otras cosas, lo siguiente, que es a través de la iglesia que usted se va a salvar, ¿sí? Porque es la verdad, porque tiene la verdad, es la única verdadera que Dios fundó. Yo tengo un escrito con todas las citas bíblicas, una vez lo hice en un congreso, si quiere le regalo una copia al grupo y la sacan, ¿sí? Ojalá pudiera regalarle a todos, ¿no? Pero si quiere se la regalo y le saca una copia donde están todas las citas bíblicas de las predicciones en la Sagrada Escritura sobre la falsa fe, falsas religiones, sectas, movimientos, pastores y grupos falsos que surgirán en los últimos tiempos. Yo se la regalo con mucho gusto. Bueno, y si alguien vino aparte del grupo, que no sea del grupo que vino, yo le regalo la hojita con mucho gusto al final, para que ustedes la tengan. Eso es sacado a través de la Sagrada Escritura. Lo más conciso, son como 20 citas concisamente. Faltan algunas, pero son las más concisas para que copien en una sola hojita. Si a través de la iglesia, póngame atención, las palabras que dice la Sagrada Escritura en Mateo 16, 13 son atar y desatar. ¿Qué tiene que atar y qué tiene que desatar la iglesia? ¿No será toda la falsedad que ha venido a través de los siglos? No hay ninguna duda que en todas nuestras familias hay algo falso que se haya vivido, algo falso. Llámese una mentira, o llámese el alcohol, o llámese la droga, o llámese la miseria. Alguna cosa de esas ha habido en la familia. No le quede la menor duda. Peor aún si ha habido aborto dentro de una familia, peor, ¿sí? Pero de todas maneras, en todas nuestras familias han habido ataduras. Ahora bien, descubramos sencillamente en la Sagrada Escritura, muy brevemente por el tiempo, para que ustedes no se cansen mucho escuchándome, descubramos lo siguiente. Primero, la primera atadura intergeneracional de muerte que se generó, la generaron Adán y Eva, inmediatamente, en la Sagrada Escritura. Es que es lo más lógico verlo. Ustedes inicien a leer el capítulo 3. En el mismo momento en que pecaron Adán y Eva, surgió la gran maldición para todas las generaciones. Oiga, la sufrimos nosotros, esa es la primera atadura intergeneracional que tenemos los seres humanos, el pecado original. Usted podría decir, pero yo qué culpa
que Adán y Eva hayan pecado. ¿Yo qué culpa? O sea, ¿por qué me voy a ganar yo la culpa de otros? Muy sencillo, porque usted pertenece al género humano. Y usted es de la misma naturaleza de Adán y Eva. Y ellos fueron nuestros primeros padres. Mire, más sencillo. Levante la mano los que tienen hijos. Más sencillo. ¿Quiénes sufren las consecuencias de las cosas buenas que usted haga y de las cosas malas que usted haga? ¿Quiénes sufren las consecuencias? Sus hijos. Por ejemplo, un papá que hizo un mal negocio, suponiendo hizo un negocio fraudulento, ¿quiénes van a sufrir las consecuencias? Pues los hijos, lógicamente. Que el papá es pobre, ¿quién sufre la consecuencia? Hablo materialmente solamente, imagine cómo será espiritualmente. ¿Quién sufrió la consecuencia de que los papás no tengan plata? Los hijos que no podrán quizás estudiar, sufren las consecuencias. Claro. Oiga, pues imagínense cuántas consecuencias recibimos aún nosotros de nuestras generaciones. Llámense que hayan sido 6 generaciones. O llámense que hayan sido 7, 8, 9 generaciones antes que nosotros. Imagínense todo lo que vendrá hilado y atado desde ahí. Cosas buenas y cosas malas. Adán y Eva pecaron. ¿Quién sufrió las consecuencias? Caín y Abel. ¿Sí o no? Y ahí se puede determinar otra consecuencia de las generaciones, que en uno recae con más fuerza la maldición que en otros. Vayan pensando en su familia. Para allá voy, ¿sí? En uno recae más fuerte la maldición que en otros. Esto por varias razones. Una por afiliación o filiación biológica y otra por afiliación o filiación espiritual, por una de esas dos razones. Recuerden que en los genes nuestros tenemos un parecido más a alguien de nuestra generación que a otro. Por ejemplo, usted se puede parecer más a su papá que a su mamá, tanto físicamente como espiritualmente. ¿Me comprende eso? Hay una filiación o afiliación, Póngame cuidado, ustedes miran, padre, ¿qué diferencia hay entre afiliación y filiación? ¿Cierto? Afiliación se refiere a antepasados y filiación se refiere a la sangre más inmediata, o sea, mi papá o mi mamá. Por ejemplo, alguien podría decir de usted es idéntico o idéntica a su papá. Oye, los mismos gestos físicamente. Oiga, el mismo borracho que el papá. El mismo adúltero o adúltera que el papá o la mamá. Por ejemplo, ¿cierto? O la misma bondad que el papá o la mamá. Oye, ese es tan bondadoso como la mamá es un amor. Así salió un amor. Puede ser. Pero póngame atención. También le pueden decir a algunos de ustedes, oye, usted es igualito al tío que se murió hace 20 años que usted nunca conoció. Igualito al abuelo, igualita a la abuela, esa es afiliación, ¿sí? Afiliación. Haga de cuenta cuando se dice viene afiliado a, ¿sí? Pues son términos más para que ustedes los comprendan mucho más fácil, ¿cierto? Adán y Eva generaron un proceder en sus hijos, desastroso en Caín, recibió toda la maldad, ¿sí? Y Abel, aunque haya recibido maldad, tenía más bondad que maldad, ¿sí? ¿Ustedes no se han dado cuenta que a veces se dice, oye, es que desde niño es así? Desde niño ha sido terrible,
Terrible. Y en la escuela era peor eso, en la escuela decían, cuando este crezca no hay quien se lo aguante. Y creció igualito. Fíjese que si ustedes empiezan a leer, desde ahí la humanidad se descompuso. Entonces dice que Noé, dice el capítulo 6, versículo 6 del libro del Génesis, que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano porque era tal su maldad. Imagínense. O sea, haga de cuenta como que, aunque parezca como inverosímil esto, y indudablemente es como salido del lugar en la Sagrada Escritura esto, o sea, es como increíble que Dios no sepa lo que le va a pasar al hombre. Como que Dios no calculara. O sea, es como que Dios se sorprendiera diciendo, oiga, pero yo creé esta gente tan mala. No, yo no pensé que estos no iban a ser tan malos. Porque eso parece que se deduzca de la Sagrada Escritura de ese entorno. Y dijo, Dios se arrepintió de haber creado al hombre, pero había un hombre justo entre ellos. ¿Ve? Ahí hay descendencia. Bueno, ahí hay una descendencia. Como no nos podemos detener más, piensen por ejemplo en Abraham. Abraham creó una descendencia de su familia de bondad. Moisés tuvo que rescatar a un pueblo de la esclavitud. ¿Sí? Pero por otro lado venía otra descendencia, que era la descendencia del faraón. ¿Sí se dan cuenta? Y así sucesivamente. David tenía una descendencia promiscua por naturaleza, lo cual hizo caer con Betsabé. Y el hijo que tuvo fue por adulterio y fue Salomón, el gran rey Salomón. ¿Y quién fue el rey Salomón? Un adúltero por excelencia. Dice la Sagrada Escritura que tenía más de 500 mujeres. Imagínense cuándo trabajaba. ¿Me comprenden eso? Igualito al papá. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. A ver, ustedes dirán, padre, pero entonces eso no se puede romper, ¿o sí se puede romper? Digamos, ¿el tronco intergeneracional se podrá romper? Sí, claro que sí se puede romper. Oiga, yo les pongo un ejemplo. Uno entre miles de ejemplos que me ha tocado a mí. Hay personas que le dicen a uno, padre, toda mi familia se ha casado y se ha separado. Oiga, increíble. Mis hermanos ya están separados. Padrecito, ayúdeme, mi hogar está a punto de destruirse. Yo quiero romper esa maldición. ¿Me comprenden? Es que hay maldiciones bien fuertes. Vuelvo y repito, por afiliación o filiación. La filiación comprende la sangre. Yo por los genes tengo la identidad, mucha parte de mi identidad, eso biológicamente, científicamente. Tengo una afinidad que me lleva a que, si se dan cuenta, por ejemplo, solamente un ejemplo. Oiga, todos en una familia han muerto de cáncer. Y es propensa la generación a morir de cáncer. Aún en enfermedades de los ojos, todos son propensos a esas enfermedades de los ojos. Les pongo un ejemplo de mi familia. Quien revisaba a mi mamá fue operada de los ojos por miopía y todo eso, y el cambio de córnea, le dijo, yo me acuerdo cuando nosotros éramos más jóvenes, o sea, hace poquitico, pues no vayan a pensar. Le decía, todos sus hijos son propensos a la misma enfermedad suya. Puede ser alguna excepción, y de hecho, todos los hijos tenemos la misma enfermedad en los ojos que mi mamá, excepto uno, que es mi hermano. ¿Me comprenden? Él tiene más afinidad, digo yo, con mi papá, por ejemplo. Y entonces uno va viendo cómo en la generación. Ustedes pueden decir, padre, pero esos son ataduras de muerte o no. Sí, en muchos casos sí. Pueden ser ataduras naturales o ataduras espirituales. Pero muchas de las enfermedades son enfermedades o por maldición o por espíritus de muerte que fueron creados en las generaciones pasadas. Bueno,
Yo les preguntaba, ahora, ¿ustedes piensan que uno podría cambiar la historia de las generaciones? Sí, las puede cambiar. De hecho, en la Sagrada Escritura, los llamados a muchas personas de Dios fueron cambiando totalmente su historia. ¿Quién era San Pedro? ¿Quién era San Juan? ¿Quién fue Simón el Celote? ¿Quién fue San Pablo? Le cambió toda la historia e hizo con él otra historia, ya una filiación espiritual. No de descendencia de carne, como dice la Sagrada Escritura, sino de espíritu. ¿Usted puede cambiar todas sus generaciones? Sí, pero para eso le toca a usted. Alguien podría decir, padre, pero yo puedo romper todas las ataduras. Estamos hablando de maldad en este sentido, ¿cierto? Sí, porque es un poco el sentido que queremos tomar. Porque hay muchas cosas buenas que gracias a Dios vienen por sus generaciones. De hecho el estar aquí es porque hay mucha bondad en su corazón. Pero estamos hablando más de esas otras ataduras. ¿Yo podré romper esas ataduras yo solo? ¿Yo las podré romper yo solo? No se pueden romper uno solo. Hay ataduras, cadenas o sellos intergeneracionales que no los puedo romper yo solo. Llámense espíritus de muerte, espíritus de lujuria, espíritus de miseria, espíritus devastadores, torturadores, violentos, espíritus de odio, espíritus afectivos, sentimentales. ¿Me comprenden? Un poco toda esa clase así resumido. ¿Yo podré romper? No, yo no los puedo romper. Yo no tengo ese poder para romperlos. Ese poder lo tiene la Iglesia a través de un ministro capacitado para romper esas maldiciones. Pero yo sí puedo romper parte de eso. Pensemos esto. Yo puedo romper ese muro, pero no le puedo sacar la base. La base la tiene que sacar alguien que sepa. ¿Me comprende? Yo sí puedo dejar al descubierto la atadura intergeneracional con varias posturas mías, llamémoslo así. Una de ellas, el que yo sea consciente de que las hay. ¿Ve? Pero eso es fácil. No es tan fácil. Mira, hay personas que usted les puede decir a la cara, es que si usted sigue así con esa maldad se va a destruir. ¿A usted qué le importa? Yo soy así. Y al que no le guste, pues, ¿sí o no? Ahí hay una atadura cubierta por el orgullo y la soberbia. No reconocer que hay algo que me está destruyendo la vida y que yo viendo que me está destruyendo, además experimentando la destrucción de mi vida, yo no hago absolutamente nada para sacar eso de mi vida. El ejemplo que yo siempre pongo, ¿cuántas veces no le dicen a un borracho, si usted sigue así, va a destruir a su familia y mire a sus hijos? Ay, eso no es pecado, eso uno puede, eso uno de vez en cuando tomarse unos traguitos, eso no es malo. Sí, ahí hay orgullo y soberbia. O sea, usted quiere seguir con la maldición, porque eso crea maldiciones. ¿Sí? Pregunta, fuera del pecado original, ¿el pecado original fue el que cometieron? Adán y Eva, nuestros primeros padres. Fuera del pecado original originante, o sea, el pecado que ellos cometieron originaron miles de pecados en el mundo. ¿Sí? Y la inclinación a que el ser humano peque. Todos estamos inclinados a pecar. ¿Cierto que sí? Una cosa es ser tentados y otra cosa es pecar. Nosotros somos tentados, no es pecado. Nosotros caemos, hemos pecado. ¿Cierto? Para que ustedes tengan siempre esa diferencia clara. Ser tentado no es pecar. Le están proponiendo caer, que es diferente. Sí, yo le propongo, venga su merced, le cuento allí que doña fulana, no, un momentico, aquí no me gustan los chismes, no pecó, yo la tenté. Ay, sí, cuénteme, ya cayó. ¿Sí? ¿Me comprende? Eso es sencillo y eso es fácil de discernir desde el corazón, desde el espíritu. Pero si yo soy consciente de que en mí viene una atadura, una ligadura, una presión o presión intergeneracional, ¿será que yo puedo, siendo consciente, dejarme ayudar? Sí, pero tiene que ser humilde reconociendo.
No se les olvide lo que les voy a decir, para que lo piensen para la oración de hoy y para la tarde lo presenten en la Eucaristía. No se les olvide esto. Todos nosotros tenemos un hilo intergeneracional que es más visible en toda la familia. Piense, usted desde niño, ¿qué pecado le ha perseguido desde niño que usted aún a la edad que tiene le cuesta mucho vencer en su vida? Y tengan la seguridad de que lo tenemos todo, tengan la seguridad. O sea, hay algo, ¿sí? Hay algo, sean malos pensamientos, no sé, o envidia, o odio, resentimiento, rencor, o lujuria, o no sé, eso cada uno lo sabrá, pero les pongo esos ejemplos. Hay algo que usted sabe que siempre ha estado en su vida desde que usted es consciente, que usted lucha y lucha, o usted no lucha, y siempre ha estado ahí. ¿Comprendido? Váyanlo visualizando, porque esa es una atadura intergeneracional muy clara, es un hilo que lo ha jalonado todo el tiempo. Y yo digo que es un espíritu inmundo intergeneracional que ha venido flagelando siempre todas las generaciones para que usted no logre tener la paz en su corazón y no logre amar a Dios como Él se lo merece. Eso lo pienso yo. ¿Comprendido? ¿De cuánto podremos datar nosotros nuestras generaciones? La Sagrada Escritura dice que se recibirá desde la tercera o cuarta generación, pero ciertos pecados influyen en la tercera o cuarta generación que venga. Lo cual podemos decir nosotros que hay algunos de nosotros que podemos estar recibiendo no de la generación presente una maldición, sino de hace 4 generaciones. Les pongo un ejemplo. Usted tuvo un familiar que fue muy rico. Usted nunca lo conoció. Póngale hace 200 años, suponiendo, ¿cierto? Fue muy rico, pero fue avaro terriblemente. Hemos dicho, guardaba la plata debajo del colchón. ¿Sí? Ahí le creó una maldición de miseria a las generaciones, que será cobrada en una de esas generaciones. En otras palabras, el demonio de María Purísima cobrará a alguna de las generaciones futuras ese favorcito que le hizo. Porque él inconscientemente, peor si fue conscientemente, invocó un espíritu de avaricia. Y el espíritu de avaricia se convertirá en un espíritu de miseria que destruirá todas las generaciones y serán muy pobres. Oiga, dígame si no es verdad esto. ¿Acaso no hay personas que trabajan y trabajan y trabajan y nada les rinde? Y se les desaparece la platica así, se les esfuma como por arte de magia, como que... Y hacen un negocito y se viene abajo. Y compraron un negocito que era próspero y entraron a trabajarlo ellos y se arruinó. Eso pasa muy comúnmente. Créalo usted o no lo crea, pasa muy comúnmente. Porque después de una oración de liberación intergeneracional hecha como Dios quiere, muchas personas empiezan ya a ver otro cambio en sus vidas. ¿Por qué? Porque ahí había una opresión, una atadura que no se había desligado. Y se la dejaron sus antepasados, por afiliación, por filiación. Peor cuando hay sellos. ¿Ve? Cuando se tiene que hablar de varias cosas en las generaciones. Cuando hay sellos es cuando a propósito se hizo algo, o se invocó el mal, o se fue a un instrumento del mal a decir, ayúdeme. Entonces usted tiene que hacer esto, ¿sí? Esos son sellos intergeneracionales. Bueno, o sea que una persona o dijo directamente al mal, ayúdeme. O mi alma se la vendo al diablo de María Purísima. Que antes era muy común darse eso, para que lo sepan. ¿Me comprenden? O sea, hoy es muy común. Pues en las generaciones pasadas, donde se vivían las cosas mistéricas, con mucha más profundidad y escondidamente,
Se hacían grandes pactos con el demonio intrafamiliares para destruir toda la familia y consagrarle. Oiga, yo he expulsado espíritus inmundos de hace 300 años en una persona que dicen con toda claridad, yo vengo desde hace 300 años y no voy a soltar esta generación. Y si mato a esta desgraciada o no sé qué, sigo con el que sigue. ¿Me comprenden? Todos por generaciones. Espíritus de ruina, de miseria, todos esos espíritus. Haga de cuenta que eso es una cadena. Oiga, lo que yo hago tiene un equivalente. Póngame mucha atención a lo que voy a explicar. Recuerden, yo no nací solo, ¿sí? Yo nací de una familia y nací del vientre de una mujer. Ya ahí tengo un hilo, claro. Es que eso es natural, es que eso es biológico. A mí hay algo que me une con mi mamá y hay algo que me une con mi papá, pero más con mi mamá porque ella me tuvo en su vientre, mucho más. Sí, por la filiación íntima que viví, ¿sí? Lo que dijo Adán y Eva, este es cuerpo de mi cuerpo y sangre de mi sangre, huesos de mis huesos. Y eso lo tendría uno que decir de toda la familia. Este es carne de mi carne, sangre de mi carne y huesos de mis huesos. Claro, esa es toda la generación. Pero póngame mucha atención. Yo no me di la vida, alguien me dio la vida y alguien me dio la vida por medio de... Por lo tanto, mi vida tiene 5 fundamentos de correlación inmediatamente al nacer. Póngame cuidado. Primero, tiene una correlación directa con Dios, que fue el que me dio la vida. Segundo, tiene una correlación directa con mi familia, que fueron los instrumentos de mi vida. Tercero, tiene una correlación con los demás, los que están alrededor mío. Cuarto, tiene una correlación directa con la naturaleza, que es el medio en el que yo me muevo. Y quinto, por lógica, tiene una correlación directamente conmigo mismo, que soy el que tengo la vida. ¿Me han comprendido? Por lo tanto, mi vida está ligada en este mundo a 5 fundamentos. Dios como creador. Por eso yo soy bueno por naturaleza. No como decía alguien, es que el ser humano es malo por naturaleza. Si el ser humano fuera malo por naturaleza, créame que no estaríamos aquí, estuviéramos todos pecando. Y ser bueno sería malo. ¿Me comprenden? Ser bueno sería malo. Entonces si yo mechoneara a una señora, era como si la saludara. ¿Sí? Y el saludo, si fuéramos malos por naturaleza, el saludo entre nosotros sería, ¿qué hubo, gran hijo de no sé qué? Y sería bueno, porque somos malos por naturaleza. ¿Me comprenden? Y decirle, ¿cómo le va a usted tan lindo? Eso sería malo por naturaleza. ¿Me comprenden? Ese es otro tema bien interesante de tratar sobre nuestra naturaleza, pero no lo tratamos en este momento. Tengo una relación directa con Dios, Tengo una afinidad directa con mi familia, por lo tanto yo recibí de mi familia una herencia. Si recibí una herencia material por el medio donde nací, ¿cierto que sí? Imagínense la herencia espiritual que recibí. Desde un simple gesto que heredé a mi papá o a mi mamá, hasta un odio heredado por mi papá o mi mamá, o hasta un espíritu inmundo heredado por mi papá y por mi mamá. Ahora bien, pensemos en esto, mis queridos hijos, para que veamos más profundamente, que quizás nosotros no lo sabemos, ni nunca nos lo dirán nuestros padres, si usted se lo pregunta, quizás nunca le diga esto, si usted se lo pregunta. ¿Bajo qué circunstancias fuimos concebidos nosotros? Ponga mucha atención a eso. Mis papás, cuando se unieron íntimamente en su relación,
¿Lo hicieron por amor? ¿Tuvieron la relación íntima por amor? Fíjese cómo es esto de profundo y de delicado. ¿Vivieron ese momento por amor? Pero no solamente por amor. ¿Vivieron ese momento por amor a mí? O sea, porque deseaban amarse para que yo fuera concebido, o solamente vivieron ese momento por amor para el placer. ¿Me comprenden? Más aún, ¿vivieron ese momento solo por placer? ¿O vivieron ese momento solo por sexo? Por estar juntos. Quizás usted nunca vaya a saber eso. ¿Me comprenden? Quizás usted nunca lo vaya a saber. Quizás usted lo pueda saber. Quizás muchos de ustedes puedan saber, no es que mis papás nunca me quisieron tener. Puede ser. Si usted lo sabe, tiene una ventaja. Aunque si no lo sabe, pues ore y el Señor desatará eso. Pero imagínese cómo será eso de delicado. Claro. Mire. Unos papás que solo se unieron por sexos o por placer generaron inmediatamente un espíritu de impureza. ¿Ve? Se hizo impura la relación. Porque lo hicieron sin amor. Y usted fue fruto de un momento de placer, un momento de sexo, un momento de falsa alegría o de falsa felicidad. Por lo tanto, ahí no está la verdad. ¿Comprendido? Dios le dio la vida, pero ya originó ese hecho algo, una atadura para usted. ¿Acaso no hay personas que crecen sin amor? Y no porque no les hayan dado amor, les pudieron dar mucho amor en la infancia y mucho cariño en la infancia cuando se dieron cuenta, pero como algo ya estuvo en la fuente. Oiga, perdónenme, pero vaya usted a donde sale el agua, por ejemplo, para acá. El agua puede parecer llegar limpia aquí, pero vaya al tanque, tiene sapos, tiene lodo y es puerca. Aquí llega porque parece irse purificando por el camino, pero cójala de verdad y mírela a ver si está pura. No, la apariencia engaña. ¿Me comprende? No sé si voy bien con esto, ¿cierto? ¿Sí? Lo mismo en las generaciones. Se genera algo. En la concepción se genera algo. O se genera mucho amor, mucho amor, mucho amor, o se genera también odio, ruina y destrucción a la generación. Oiga, ¿por qué hay muchos? No hablo del aspecto social, que ese es otro, pero hablo es de la raíz. ¿Por qué muchos desde niños quieren suicidarse teniéndolo todo y teniendo amor? Dice que hoy en día, imagine cómo está el mundo hoy en día, que cada 30 segundos una persona intenta suicidarse, cada 30 segundos en el mundo. Intenta suicidarse una persona cada 30 segundos en el mundo. Imagínese. Y hay muchas cosas que vienen. Mire, yo tuve este caso, para ponerles un ejemplo. Una persona me dijo, padre, ayúdeme por favor, es que yo quiero suicidarme. Y yo como psicólogo empecé a indagar, bueno, a ver, explique. ¿Usted está bien en su matrimonio? Sí, yo tengo un esposo que me ama demasiado, tengo unos hijos a los que amo demasiado, pero yo siento algo que me quiere llevar a que me mate, a que me muera. Entonces yo le pregunté por la familia y me dijo, padre, en mi familia han existido más de 6 suicidios. Y mis papás intentaron suicidar y tengo otros hermanos que han intentado suicidarse. ¿Sí? Y así es de los antepasados. ¿Qué vendría ahí? ¿Me comprenden? ¿Qué vendría ahí?
Ni hablar, por ejemplo, de las ataduras de aborto, porque una mujer que aborte, sea en grado primero o en grado tercero de aborto, crea de todas maneras una atadura de muerte. ¿Me comprenden eso? Claro, tiene que crearla, porque es que ahí no hubo vida y ahí hubo muerte, ¿sí? Entonces hay que purificar, porque los que vienen detrás de él, en el vientre en que van a crecer, ahí hubo muerte, ahí hubo una atadura de muerte. Y si no se purifica, después van a crecer con cosas de muerte, destrucción. Y muchas ataduras de pecado. El mal es muy bien camuflado, el mal se sabe camuflar muy bien, con el sentido de no ser descubierto. Eso es lo que pasa cuando uno hace una liberación, un exorcismo. El mal se camufla de tal manera para no sentirse descubierto, para no sentirse nunca descubierto, que ya cuando se ha escondido lo máximo, tiene que reaccionar de otra manera para no sentirse totalmente descubierto. Pero hay muchas formas de reaccionar. En esto toca mucho discernimiento, como dice San Ignacio. Por eso uno tiene que ir dilucidando. En la familia, ¿cuáles serán las ataduras intergeneracionales? ¿Cuáles serán las ataduras intergeneracionales? Haga de cuenta que esto es como una manguera, lo que yo les explicaba ahora, un acueducto. Si esta persona con una atadura de alcohol se unió a esta mujer con una atadura de depresión, ¿qué vendrá como consecuencia a la generación? Pregúntense eso. Si esta persona que tiene una atadura de miseria y se una con esta otra persona que es más pobre que ella, ¿qué generarán entre las dos? Si esta persona que no cree en Dios se unió a esta que peor menos cree en Dios, ¿qué generarán entre las dos? ¿Y cómo será su generación? ¿Me entienden eso? Oiga, ejemplo, mire lo que pasó esta semana. ¿A quién capturaron esta semana? A uno de los capos más grandes del mundo del narcotráfico. Mire la familia. Muchos solamente ven a los hermanos. Miren lo que hay anterior a esa pobre familia. Los asesinatos que hay en esa familia antes de que él entrara a eso. Y cómo entró al narcotráfico. Y los hermanos están en la cárcel por narcotráfico. Y hay otros huyendo, familiares. Y formó una cadena de tal manera, pero eso no viene de ahí. Hay asesinatos de por medio antes de que ellos empezaran a delinquir. O sea, hay unas ataduras de muerte impresionantes que generaron en eso. Es que para eso uno tiene que estudiar un poquito más antes, a ver qué ha pasado, ¿sí? Por eso uno tiene que analizar, a ver, la persona de dónde traerá esto, está viviendo esto, pero de dónde surgió la raíz. Se la inventó él, claro, hay cosas que ya nos inventamos nosotros, que son nuestros propios pecados que generan en otros las ataduras, ¿me comprenden? Ya eso a nivel social, hay cosas que a nivel social nosotros ya entramos en la sociedad y empezamos a generar otra serie de ataduras, fuera de las que ya traemos, a través de los medios de comunicación, de los avances tecnológicos que hay. Imagínense cuántas cosas ya uno mirará que no existían en las generaciones pasadas, pero que terminarán corrompiendo las próximas generaciones nuestras. Generaciones sin Dios, como decían los santos. San Lino, que es del siglo V, seguramente algunos de ustedes han escuchado las profecías de San Lino, decía que las últimas generaciones serían generaciones sin Dios y de dioses falsos. Imagine todas las cosas que uno hereda y las cosas que uno va viviendo por el camino solito, ¿sí? ¿No leímos en la Sagrada Escritura que cuando Adán y Eva pecó, la naturaleza fue maldecida por el pecado de ellos? ¿No, ¿se han leído eso?
¿Acaso no dice la Sagrada Escritura, Adán, y trabajarás con sudor para obtener el pan porque la naturaleza se ha ido contra ti? ¿Me comprenden? Leamos eso en la Sagrada Escritura. La naturaleza era maravillosa y hermosa, pero como era inferior al hombre, al pecado del hombre, la naturaleza inmediatamente empezó a declinar. O sea, fue maldecida, porque es inferior, en creación es inferior al hombre. Pregúntese usted, ¿cómo será una maldición hecha a un ser querido? Que eso sí tiene una equivalencia inmediata, eso no hay ninguna duda. Que lo maldijo el papá, que el papá le dijo, la mamá le dijo, si se casa con esa mujer o con ese hombre, les va a ir muy mal, porque yo no quiero. Oiga, a ver si eso no se ha cumplido. Eso se cumple plenamente, y créanme que con un poder impresionante. Y aunque se amaran mucho, ya hay una maldición de por medio que es la maldición de filiación, maldición de sangre a sangre. ¿Me entienden eso? ¿Cómo es de delicado? Que uno maldecir a una persona. Imagínense cuando un sacerdote maldice a una persona. ¿Cómo será la maldición? Que el sacerdote es la presencia de Dios. ¿Cómo será la maldición? Yo aquí he tenido casos de esos, de maldiciones de sacerdotes. Las personas mal, no solo espiritualmente lo que sienten, sino materialmente la ruina tan terrible. ¿Sí? Ustedes no se acuerdan que lo que pasó en Armero estaba escrito como una maldición, y lo que pasó en los terremotos que han habido en Colombia han pasado porque se han dicho que hay maldiciones de por medio de obispos y de sacerdotes contra esos pueblos o esas ciudades, diciendo que algún día va a pasar tal cosa por haber ultrajado el nombre del Señor o por haber tal cosa. Y eso ha pasado, mis queridos hijos, eso no es. Alguien dirá, no, eso es a nivel natural. Sí, pasó a nivel natural, pasó, pero ¿qué había de por medio? Bueno, y cuando uno abandona a Dios, inmediatamente se ve la consecuencia. Las ataduras que uno forma inmediatamente se ven. O sea que eso no es tan difícil de pensar. Los mismos actos de nosotros inmediatamente generan un rompimiento con Dios, un rompimiento con la familia, un rompimiento con la naturaleza, un rompimiento con los demás y un rompimiento en uno mismo. ¿Qué siente usted cuando está sumido en el pecado? No es una profunda división, una terrible división con todo le sulfura la vida. ¿Sí o no? Y eso no es tan difícil de uno, ¿no? Piénselo nomás y ya. Pero fuera de otras ataduras intergeneracionales que son los sellos, ¿sí? Los sellos, vuelvo y repito, son cuando yo libremente he buscado la maldad. Pero hay otras que son consagraciones. Consagraciones quiere decir un pacto directo o indirecto con el mal, para que me satisfaciera, para que me diera, para que me ayudara y para que me fuera bien. Peor, las consagraciones hechas por padres a hijos. Oiga, es increíble que uno tenga casos, y a mí me duele mucho eso, de un papá y una mamá que hayan consagrado el día del nacimiento, lo hayan consagrado a Satanás, a ese hijo, a esa hija. Ave María Purísima. Y eso pasa así, no pensemos que eso es tan... ¿sí? No pensemos que eso es tan poco común, no, pasa. Personas que pertenecen a sectas satánicas, ¿sí? O brujas, las brujas son muy comunes que hagan eso. Las brujas es muy común que sus hijos, ellos mismos les pongan el sello, ¿no? Por lo general tienen una marca en el cuerpo, ellos les ponen una marca en un lugar donde poco se vea, lógicamente, en un lugar donde poco se note físicamente al exterior, lógicamente. Pero eso existe, existen cantidad de líneas, cantidad de ataduras, de cadenas, ¿sí?
Pero eso depende del nivel, ¿cierto? No es lo mismo una cadena que un sello, no es lo mismo un pacto que una consagración, no es lo mismo un hilo de maldición intergeneracional que una consagración intergeneracional, no es lo mismo. No es lo mismo una atadura hecha por ignorancia que hecha por deseo. Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo un pecado que cometieron nuestros antepasados grave por ignorancia que lo hayan cometido porque ellos quisieron cometer. ¿Me entienden? ¿Me comprenden esa parte, cierto? Porque hay pecados que se cometieron por ignorancia. No sabía, la persona no sabía. Hay personas que fueron donde un brujo, de hecho eso crea una maldición intergeneracional, porque la Sagrada Escritura en Deuteronomio 18, en Levítico 19, en Éxodo 10, dice muy claramente que quien consulte brujos, magos, hechiceros, adivinadores y todas esas bajezas del mal, es maldito en el nombre del Señor. Hay una maldición intergeneracional impresionante. Uno que va a saber si a algún familiar de uno se le ocurrió por allá ir a decir, ay, ayúdeme, que es que estamos en la pobreza. Y el brujo le preguntó, ¿pero usted quiere que le ayude a usted a toda su generación o quiere solamente para usted? No, para todos, porque yo quiero que a todos les vaya bien. No, resulta que el mal, mire mis queridos hijos, no se les olvide nunca, jamás en su vida, que el mal nunca hará un bien. Siempre habrá algo tan grande, maléfico, detrás de un supuesto bien y de una supuesta verdad de Satanás, que le destruirá a usted o a su generación futura. No se le olvide eso. Porque nosotros muy alegremente, a veces los cristianos, le decimos, léame las cartas, léame el horóscopo, léame no sé qué, o vamos donde la bruja, deme alguna cosita para este malestar que tengo, y es que creo que me hicieron, ayúdeme no sé qué, y muy alegremente decimos, sí, gracias a Dios me ayudó esa bruja, gracias a Dios. Nunca Satanás, Ave María Purísima, hace un bien, jamás, siempre camuflará, mostrando como bueno una perversidad y una maldad tan grande que le será cobrada. Y se la cobrará a usted o a su generación. Y el problema es que si no se la cobra en este mundo, ojalá, Ave María Purísima, ojalá, como dice la Iglesia, ojalá, entre dos males el menor, entre dos males el menor dice la Iglesia, ¿sí? Pues si no hay otra opción, eso es como cuando una mujer queda en embarazo y le dicen, o usted o su hijo, entre dos males el menor escoja. ¿Me comprende? Que para que no se mueran los dos, que se salve un hito, ¿sí? Un hito por lo menos, un hito. Escoja la mujer o el hijo. ¿Sí? Con ese ejemplo me refiero, ¿cierto? Entre dos males el menor. ¿Sí? ¿Cómo será esto de delicado? ¿Sí? Que el mal ata de tal manera que cuando hace una especie de camuflaje, lo que hay por dentro es terriblemente destructivo, después se lo va a cobrar todo. Pero me refiero a de dos males el menor. Ojalá que si alguna persona que se puso a acudir donde no debía ir, que son agentes del demonio, como dice Mateo 7:21, ojalá que el demonio de María Purísima le cobre en esta vida, porque si le cobra cuando se muera, le cobra con el alma, y cobrarle con el alma quiere decir muy sencillamente, pero muy tristemente, le cobra con el infierno. Eso es lo que le reclamará a Dios. ¿A qué me refiero con que le cobre mejor en esta vida? Es mejor que usted sufra en esta vida la consecuencia de lo que usted mismo le pidió al mal que le ayudara y que se lo cobre despuesito, aunque le haya dado satisfacción mala, lógicamente por un tiempito, pero que se lo cobre con una enfermedad después, como pasa en muchos casos, que usted se muera opulentamente y aunque haya sido creyendo en Dios y con mucha fe, entre comillas, pero hay una atadura tan grande que esa se cobra en el cielo. No sé si me hago comprender con esto. Hay cosas que el mal no las cobra en este mundo,
porque fueron tan grandes y tan ancladas y tan bien hechas que serán cobradas en la eternidad. El problema es que cuando el demonio de María Purísima le reclama a Dios, se lo reclama con todos los fundamentos que pueda, con el sentido de que usted no se le escape de sus garras. Y como el juicio, dice San Pablo, en el juicio prima la misericordia, dice San Pablo, quizás usted le atenúe para que llegue al purgatorio, pero ojalá nos toque pagarlo aquí mejor, con obras de caridad, ayuno, mortificación, reparación y muchas cosas por nuestras generaciones pasadas. Pero mis queridos hijos, imaginémonos lo que dice la Sagrada Escritura en el capítulo 25, versículo 31 del Evangelio de San Mateo, que el juicio será a través del amor, ¿sí? ¿Tuve hambre? No me diste. ¿Tuve sed? No me diste. ¿Estuve fuera? No me recibiste. ¿Estuve desnudo? No me vestiste. Ese es el amor, pero es que a nosotros no nos... esa cita yo la tengo en una conferencia para explicarla desde estos temas, cómo es que el Señor nos hará el examen al final de nuestra muerte, porque eso no es tan sencillo como nosotros lo leemos. Detrás de cada frase de Jesús hay una correlación inmediata a la Sagrada Escritura. Llamémoslo más próximamente a los 10 mandamientos. Voy a terminar con esto para que salgan a descansar. Bueno, que salgan a un descansito. Con esto termino este tema. Esto es muy largo, vuelvo y repito, por eso que hay muchas cosas que hablar, pero solamente así cortamente. Miren, mis queridos hijos, solamente pensemos en esto. Éxodo 20, los 10 mandamientos. Solamente pensemos en eso, ¿sí? El Señor nos dejó los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos son los 10 principios de la eternidad del hombre, no se le olvide eso. Son los 10 principios por los cuales usted se podrá salvar. Ahora bien, sencillamente, porque esto nos demoraríamos aquí todo el día explicando los 10 mandamientos en este sentido, pero solamente esto. Pensemos brevemente. Habrán amado y he amado a Dios por encima de todas las cosas. Indudablemente que todos hemos fallado en eso y nuestra generación es igual. Por lo tanto, si no se ha amado a Dios en las generaciones sobre todas las cosas, y yo no he amado a Dios sobre todas las cosas, imagínense intergeneracionalmente cuántas ataduras vendrán por no haber amado a Dios sobre todas las cosas. ¿Comprenden? Claro. Si uno no ha amado a Dios por encima de todas las cosas, entonces, lógicamente, han existido otros amores en mi vida que han sido los falsos dioses y los falsos ídolos, llámense pecados, cosas materiales, personas, hasta animales, como vemos en nuestra sociedad, y miles de cosas más que ya crearon ataduras mías para la próxima generación. Entonces imagínense cuántas ataduras habré recibido yo intergeneracionalmente de mis seres queridos que no amaron a Dios por encima de todas las cosas. ¿Entendido? No jurar su santo nombre en vano, pues imagínense. Porque, ay Padrecito, gracias a Dios yo nunca he dicho, lo juro por Dios. No, ese es un pecado grave, pero es uno de los pecados de los miles que hay en el segundo mandamiento, que tampoco nos los explican a nosotros. ¿Sí? Porque lo que quiere decir el segundo mandamiento es, tú has proclamado como más grande de Dios algo, alguien o alguna cosa en tu vida, y la respuesta es sí, Señor, porque créame que ninguno de nosotros hemos tenido a Dios como lo más grande de nuestra vida. ¿O sí? Hay gente que es más importante la ropa que Dios. Créanme. Hay gente que si usted le dijera, ay, me regala ese rosarito, no, como no es que es mío. Ama más el rosario que al prójimo. Por ponerles un ejemplito, mis queridos hijos.
¿A quién de ustedes que, ay, ve qué reloj, me regale ese reloj? No, eso me valió plata. Ah, plata más que yo. Pensemos, por ponerles un ejemplito, no, pero esto es más profundo, solamente para que veamos todo lo que nosotros nos vamos agarrando y todas las cosas intergeneracionales que vamos delegando. Y todo lo que vendrá intergeneracionalmente por no haber cumplido nuestros antepasados los 10 mandamientos. Bueno, más aún, podemos haber tenido familia. Pregúntele usted a algún familiar por ahí, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Y no se lo sabe. Pero pregúntele qué pasó en Pocholo anoche y se lo sabe perfectamente, porque así es nuestra sociedad. ¿Sí o no? Santificará las fiestas. ¿El domingo usted lo dedica a orar? Créame que una de las cosas, y lo voy a decir con todo el amor del corazón, como sacerdote, una de las cosas que nos juzgará más Dios a los cristianos es nuestra falta de respeto al domingo. ¿Creen? Vámonos de paseo. Vámonos para cine, vamos a pasarla rico, vamos a descansar, dormamos hasta mediodía. Y a misa, es que hoy es de descanso, no, Dios entiende. Santificará las fiestas, por ponerles un ejemplo. Con todo el respeto del corazón, no habrá existido en las generaciones pasadas un familiar de nosotros, o aún en nuestra generación presente que conozcamos, que dedique el domingo a trabajar cuando es el día de descanso dedicado a la oración. Ahí hay una atadura de miseria, para que lo sepa. Quien un domingo haya profanado el día del Señor haciendo lo que Dios nunca mandó, ahí hay una atadura de miseria, aunque nos duela a muchos de nosotros y digamos, eso es muy exagerado. No, léase la Sagrada Escritura. Lo que pasa es que la iglesia, perdónenme, la iglesia es muy alcahueta con el pecado. Y nosotros los pastores y los sacerdotes, incluyéndome yo porque soy sacerdote, somos demasiado alcahuetas con el pecado. Y le ayudamos a la gente a que peque más. Como cuando una persona nos dice, Padrecito, yo he mentido. Sí, tranquilo, mijito, desde que sean mentiritas piadosas no hay problema. No. Porque en la Sagrada Escritura no dice por ningún lado que usted puede decir mentiritas piadosas. ¿Me entienden eso? En la Sagrada Escritura no dice, yo he sido infiel. Sí, con tal de que sean infidelidades chiquitas, no hay problema. No. El Señor no dice eso. Eso es grave. Nosotros le ayudamos a veces a pecar a la gente. Padre, me confiesa. ¿Cuánto hace que se confesó? 1 mes. ¿Para qué se confiesa tanto? Vaya, pida perdón. Oiga, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre, Dios mío? Yo creo que muchos de ustedes conocen los mensajes marianos cuando habla de la confesión de la Santísima Virgen María. Miren los mensajes, qué es lo que dice la Santísima Virgen María. ¿Cada cuánto debería uno confesarse? Ay, Dios mío. Oiga, ¿sabe quién sabía muy bien eso? Su Santidad el Papa Juan Pablo II, que tiene una visión de los mensajes marianos maravillosa. Lástima que los que le ayudaron siempre le callaron la boca. Los que le ayudaban en la jerarquía fueron terribles con el Papa. El Papa le tocó sufrir mucho con los que tenía de secretarios y todo eso, para que lo sepan. Lo mismo que sufre nuestro Papa Benedicto. Los que están al lado, Dios mío, oren por ellos, porque son terriblemente masones muchos de ellos. Y manipulan todos los discursos del Papa. Él hace una cosa y le sacan otra. Es impresionante. Como muchas cosas que firmó su Santidad el Papa Juan Pablo II ya en sus tiempos de enfermedad, que siempre los aprovecharon los que estaban dentro de la iglesia masones para hacerle firmar documentos que él nunca quiso firmar. Pero por su enfermedad él pensó que era lo que ya le habían leído. Una cosa le leían. Bueno, léanse un poquito los mensajes marianos cuando habla sobre esos temas. Y cuando en un mensaje nuestra Santísima Virgen María habla de su santidad el Papa Juan Pablo I, sobre por qué lo mataron y quiénes lo mataron
Y no fueron de fuera, fueron de dentro. ¿Y por qué lo mataron? Porque no quiso firmar algo muy grave que le exigían firmar. Y él, gracias a Dios, créanme, que si su santidad Juan Pablo I hubiera firmado el documento que la masonería infiltrada de la iglesia le presentaron para firmar, la iglesia estaría devastada en este momento, no destruida, pero devastada de tal manera por lo que le iban a hacer firmar sobre la Santa Eucaristía, sobre el sacerdocio, sobre la vida consagrada, sobre el celibato sacerdotal y sobre otras cosas. Gracias a Dios que el Papa primero cogió el documento y se fue ante el Santísimo a ver si era el que él había escrito. Y descubrió que era una falsedad. Al otro día lo mataron. ¿Me comprenden? Eso es para que ustedes dirán, Padre, ¿dónde sabe todo eso? No, lo sé, pero la sabiduría, gracias a Dios el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia. Ay, Dios mío. Mire, si no fuera el Espíritu Santo el que dirige la iglesia, ya estuviéramos destruidos toditos. ¿Sí? Pero pensemos en eso les pongo es un ejemplo. Pensemos en eso. Todas las ataduras generadas imagínense las ataduras generadas por no amar al padre y a la madre por encima de todo. El solo hecho de uno revirarle al papá o a la mamá. El solo hecho de desobedecer una orden del papá y de la mamá, cuando es para bien de uno. Padre, pero es que eso comúnmente uno lo hace, ¿uno cómo hace pues? Sí, pero es que ahí hay un pecado de por medio, ¿sí? ¿Me comprenden eso? O sea, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, en ese hecho imagínense una infidelidad de un esposo a una esposa, de una esposa a un esposo, imagínense. ¿Me comprenden? Una infidelidad, un adulterio, imagínense lo que generará en las futuras generaciones. Les pongo este ejemplo, un marido que traicionó a su mujer y nunca confesó ese pecado y después fue y se acostó con su mujer y la dejó en embarazo. Imagínense habiendo estado y profanado su cuerpo, templo del Espíritu Santo, con otra mujer y se acostó con ella y después fue y tuvo intimidad con su mujer, habiendo sido adúltero impuro. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? La hace impura a ella y por consiguiente a toda su generación futura. ¿Entendido? Pues que eso lo dice la Sagrada Escritura, mis queridos ciudadanos. Uno busca en la Sagrada Escritura esto que le estoy diciendo está. Pero es que uno tiene que orar más y leer más y orar y meditar más y contemplar más de rodillas al Santísimo Sacramento en la Sagrada Escritura. Imagínense, no matarás. La sangre que corre por este mundo pidiendo venganza al cielo no es poquito. Oigan, mis queridos hijos, el mensaje de la Saled dice muy claramente que la muerte de los inocentes, o sea, los asesinados en el vientre materno, clama desde hace mucho tiempo venganza al cielo. ¿Ustedes saben cuántos abortos, asesinatos en el vientre materno conocidos se dieron el año pasado en el mundo entero? ¿Saben cuántos? 80 millones de abortos. 80 millones de abortos. La muerte de los inocentes. Esa no es sangre. Esa no es sangre que calma venganza. No es una maldición para el mundo, para el ser humano inconsciente y todas las leyes que están saliendo para destruir la vida. ¿Me comprende? Imagínense. Pecados de impureza, no adulterarás, no cometerás actos impuros. Imagínense, el mundo está lleno de impureza. No robarás. Oye, la mano de uno se puede hacer impura robando. Esa papa que usted se echó en el supermercado, que no lo vieron, pero que no se la vio echar, es un robo. Ay, pero es que esta gente tiene más plata que yo. Sí, pero es que esa papa no es suya. ¿Me comprenden? Es que esta gente es más ladrona que yo, esos grandes son los que más tienen y le roban a la gente. Sí, pero usted no se haga uno con ellos en el pecado de robo.
Si usted ve que no puede pagar 2.000 pesos por ese kilo de papa, entonces no lo compra ahí, pero no se robe la papa que no es suya, sino de esa gente. Pero es que son unos ladrones, sí, pero es la papa de ellos. ¿Me comprenden? Pero es que ellos tienen más y yo soy muy pobre. Sí, pero es la papa de ellos, no suya. Debería de ser suya, que es diferente. Eso que tienen allá, muchos opulentos, debería de ser suyo, que a veces le da hambrecita. Pero resulta que no es suyo, debería de ser suya porque ellos deberían compartir. Y después botarán mucha comida de esa, seguramente buena la botarán y usted tenía necesidad. Sí, pero resulta que no es suya. ¿Me comprenden eso, mis queridos hijos? Es que usted tiene 2 cadenas de oro, regáleme una que no tengo nada. No, si ella quiere me la regala, pero no son de ella. Ay, entonces yo la voy a robar, para que ella quede con una y yo con otra. No, no se puede. Sí, porque esa cadena no es suya. Debería quizás de ser suya porque está en su casa, pero no sé. ¿Me entienden eso? Yo sé que me comprenden. No levantarás falsos testimonios ni mentirás. Juan 8 dice, padre de la mentira. Vosotros sois hijos del padre de la mentira, le dijo el Señor a los judíos, porque no le creyeron nada de lo que él había dicho, especialmente sobre la presencia eucarística, no le creyeron nada. Cuando uno lee toda la compaginación de ese Evangelio, capítulo 6, 7 y 8, es una hermosura de catequesis y de lección para la fe. Léanselo algún día y órenlo. Oigan, mis queridos hijos, y en el capítulo 7, versículo 7 del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, en Romanos 2, en el capítulo 3 de la Carta a Santiago, y si ustedes van al libro del Eclesiástico, que es hermosísimo, habla sobre no juzgar. Mire, no te metas en la vida del otro, ¿sí? Oiga, ¿qué es lo más común que hace el ser humano? Pensar del otro, hablar del otro. ¿Sí? Mire cómo está vestido, mire ese pelo, mire las chanclas, mire la funda, mire la falda, mire no sé qué, mire ese cómo entró, mire el carro, mire ese tiene plata, mire que no sé qué, mire esa vieja chismosa, oye, usted peor. ¿Sí o no? Oiga, si algo no puede controlar uno en este mundo, es la cabecita, la imaginación y después la lengüita. Porque esta lengüita habla de lo que entró por aquí y lo que entró por aquí se quedó por aquí. Y como el ser humano siempre tiene a maximizar, a hacer lo máximo de lo más pequeño, ¿sí o no? Oiga, hubieron 20 muertos, eso sangre por todo lado, y hubo uno apenas. La gente es más exagerada. ¿Sí? ¿Me comprenden? El ser humano es muy exagerado. Y cuando se trata del otro, no, eso sí. Quien habla mal de otro, ahí crea una atadura para sí mismo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados, porque, oiga, ahí está la atadura, en esta frase. Léanse por eso el capítulo 7 ahí empezando. Escuche, ahí está la atadura. La medida que uséis con los demás se usará también con vosotros. Ahí está la atadura internacional con respecto al 8º mandamiento. No codiciar los bienes ajenos y no desear la mujer, o sea, la persona del otro. Imagínense, pues eso es algo común, divorcio por todo lado, ¿sí? Una vez ve por allá esas noticias de farándula. Se casó por 3ª vez el actor no sé qué. Ahora sí va a ser feliz. Pura carreta. ¿O dijo cuando se casó con la primera? ¿Sí o no? Pura carreta. A los 2 años otra vez está con otra. Puras. ¿Y qué van a recibir las próximas generaciones? Adulterio. Pura infidelidad. Pura infidelidad. O los que son codiciosos, el que tiene y quiere tener más, ¿qué van a recibir los otros? Lo mismo. Pensemos en los 10 mandamientos. ¿Cuántas ataduras ya hemos creado nosotros solitos? Unas las recibimos, otras las creamos nosotros. ¿Comprendido? Y la sociedad moderna nos da muchísimo para que nosotros nos atemos, pero demasiado,
¿sí? Es que es indudable que esta época es la época en que más uno puede pecar, porque él tiene todo a la mano para pecar. Antes no. Recuerden esto, nuestras sociedades antiguas eran campesinas, ¿sí? Y estamos hablando de no hace mucho tiempo, estamos hablando de unas 3 o 4 décadas, o 2 décadas para atrasito. Eran sociedades campesinas, no había televisor, ¿cierto? No había televisor. No habían los centros de diversión como ahora, habían, pero no a tan alto grado. No había la distracción que tiene el mundo moderno. Oiga, mire, es increíble. En un congreso de psicólogos que yo estuve, analizábamos lo siguiente. ¿Por qué se están dando cuenta las mujeres, especialmente las mujeres, pero también los hombres, pues especialmente las mujeres, que los hombres les son infieles? ¿Y saben en qué se dan mucho cuenta? En el celular. Claro. Ahí les dejan los mensajes, escuchan las conversaciones, ¿cierto? ¿Me comprenden? Eso por experiencia, que los psicólogos uno habla, sí, es que ves que cuando se hacen análisis de ciertos casos. Claro, pero es que es un medio muy fácil, ¿no ve que todo se conecta? Oiga, usted puede hacer una llamada, una persona puede hacer una llamada a una línea caliente y peca escuchando una voz que el pobre no... Puede ser una viejita por allá de 80 años que se puso un pañuelo y ahí le hizo la voz como una de 20 y el pobre tonto piensa que es una modelo 60, 90, 60 y entonces es lo máximo, puede ser una viejita arrugada. ¿Me entienden eso? Fíjese, o sea, eso no existía hace... Oiga, el televisor llegó en el año 49 y 50 a Colombia. Pero hasta que se expandió y los medios de comunicación fuertes empezaron a llegar después del año 90, 95 y eso ahorita todo el mundo tiene celular, todos tenemos un celular, ¿sí o no? Entre usted a internet, es un medio de comunicación excelente para comunicarse, pero desastroso para la inmadurez de nuestras conciencias. A ninguno de nosotros nos formaron para estar frente a una pantalla de televisión, ni frente a una pantalla conectados a internet. A ninguno nos formaron, no nos dieron una clase diciendo, mire, esto se maneja, cuidado con esto, cuidado con aquello, nada, eso llega así. Ustedes mismos prenden entran en una página de internet y ¿qué aparecen en las páginas? Inmediatamente disparan imágenes, entra a tal parte, gratis no sé qué, mujeres no sé qué, inmediatamente, todo es impresionante así. Y resulta que usted tiene una teclita, tiene toda la información ahí de frente, lo cual antes no existía. Hoy todo se da para que nosotros nos atemos más. Son las ataduras que yo llamo presentes. Ataduras presentes y futuribles, o sea, ataduras que nos van a ligar a que nuestro futuro sea sin Dios y sin fe, sin personalidad y sin carácter, sin sentimientos y sin afectos. En otras palabras, sin corazón para vivir. ¿Me comprende? Claro. Estamos en una generación donde todo se dispara facilito. Antes nuestros campesinos, yo tengo amigos a los que quiero mucho y yo les digo, anteriormente ¿cómo hacían para viajar? En mula, padre, en mula. Mis abuelos me contaban que para ir de mi pueblo hasta Medellín, por ejemplo, en mula. Un día de camino en mula llevar la carga, a trabajar todo el día llevar una carga. Ahorita no, ahorita ya me servientrega de aquí a allí. Todo cómodamente, oiga, todo cómodamente. Explíquense ustedes cómo escuchaban la Santa Eucaristía hace un siglo nuestros antepasados familiares de nosotros. En templos más grandes que estos, ¿cómo hacían? Explíquense. Y lo hacían. Y nosotros ahorita, ay, eso está muy aburrido, eso qué cosa tan cansón. Oiga, antes
por ponerles ejemplos, las 40 horas, la gente madrugaba a las 4 o 5 de la mañana a caminar 2 o 3 horas para ir a una misa de primer viernes, y ahorita uno vive en la esquina y hay que ir a la iglesia, ay no, qué pereza. No, qué mamero uno ir por allá. Es que el mundo de hoy, yo lo digo con mucha seriedad, el mundo de hoy, el demonio ha acomodado de tal manera al ser humano que todo lo tenga a la mano para pecar. El pecado le llega a usted a su propia casa, siéntese ante un televisor a ver ciertos programas, le llegan su propia, ahí le ofrecen el pecado sin que usted tenga que desplazarse. Y la comodidad de pecar, usted la puede ejercer desde su misma cama, viendo un programa, viendo algo, llamando, algo así. Así es este mundo de facilito. El demonio ha estructurado de tal manera muchas cosas en el mundo que pecar sea muy fácil, muy placentero y no incomode nunca al ser humano. ¿Cierto que sí? Para emborracharse, usted se puede emborrachar ahora en su casa, ¿o no? Un hombre para pecar con una mujer, o una mujer con un hombre, o mujeres entre hombres, o hombres entre hombres, como dice San Pablo, que lo vemos comúnmente, basta hacer una llamada, un pedido a la casa y allá le llega. Eso es así, mira, así. El demonio es muy astuto. Esta es una de las épocas, yo he hecho un análisis de todas las épocas, de la influencia del demonio en todas las épocas, y también a través de la Escritura, pero a nivel humano, e indudablemente yo digo, esta es la época en la que el demonio quería llegar a esta época, donde la inteligencia del hombre fuera tan desarrollada y pudiera desarrollar tantas cosas que valiéndose de la inteligencia, de la tecnología, de la practicidad del hombre, el demonio pudiera utilizar todo eso y atacarlo tan de frente, pero tan astutamente que lo amordazara, lo encadenara y el hombre ni se da cuenta que está destruyendo su vida. Y aunque dándose cuenta no le importa porque el mundo es para tener, poseer y vivir rico. Los tres grandes presupuestos que han atado toda la historia de la humanidad. Oiga, los tres grandes presupuestos, mis queridos hijos, que han atado toda la historia de la humanidad, propuestos a Adán y Eva, los tres mismos presupuestos que le propuso el demonio a Adán y Eva de María Purísima, los tres mismos presupuestos que le ofreció el demonio, a nuestro Señor Jesucristo, Mateo 4, Lucas 4, son los mismos tres presupuestos, proyectos, perspectivas y llámelo como quiera, son los mismos que nos ofrece todo el tiempo el demonio a nosotros, a María Purísima, y que la humanidad quedó fascinada. Si te postras ante mí, todo esto te daré. ¿Ve? Si di que eso se convierte en pan y será pan, la inteligencia del hombre convertida en maldad. Y haciendo lo peor, guerra, violencia, granadas, bombas, de todo. Y el placer, ni hablar. Ya en cualquier pueblito, por muy pequeñito que sea, ya hay tiendas de todo, ¿sí? Y hay videos de todo, y llega de todo. Poder, tener y placer. Son los tres grandes poderes del mal, o las tres grandes ataduras del mal, por la cual la humanidad siempre se ha visto atada al demonio de María Purísima. Al poder, al tener y al placer. Como diría su santidad el Papa Juan Pablo II en un escrito muy íntimo que él tenía sobre San Juan de la Cruz, decía, el ser humano se cree tan inteligente y que si es tan inteligente no ha logrado discernir cómo fue su pasado para mejorar su presente. Peor aún, su pasado tan mal leído está destruyendo su futuro, su presente, y si el hombre sigue así, destruirá su eternidad. ¿Me comprenden eso? Todas las tres grandes ataduras, no se les olvide eso, las tres grandes ataduras en toda la historia desde que el hombre existe, desde que Adán y Eva existen, se llaman poder, tener y placer.
Y el Señor nos la reveló para que nosotros nos diéramos cuenta, y nosotros dándonos cuenta no hemos hecho nada para mantenernos firmes en la fe. Y termino con una frase que yo tengo. Yo digo que el hombre moderno se cree tan inteligente que piensa que es tan inteligente que es más que Dios. ¿Me comprende? Y es pura mentira. Cada uno saque sus conclusiones, mis queridos hijos. Vuelvo y repito que esto sería para mucho tiempo, pero yo creo que hemos sido un poquito claros más o menos en lo que yo quería exponerles y también en cosas que ustedes querían tener en el momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.